Hay tres cosas que quiero que las anote como un bosquejo general de lo que vamos a hablar hoy. Lo primero es el tema de la predicación. ¿Cuál es el tema central de la predicación en el contexto de lo que Pablo nos está hablando aquí en 1 Corintios? Número 2, ¿cuál es la forma en que debemos ver la predicación? Ustedes como miembros de nuestra congregación y nosotros como pastores que el Señor nos da el privilegio de poder predicar. ¿Cuál es la forma que debe tener la predicación? El tema, la forma, pero también aquí en estos versículos, en estos pocos versículos, nos habla del resultado de la predicación. Entonces, el tema de la predicación, dice Pablo: cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. En otras palabras, cuando fui a ustedes abiertamente y con amplia distribución a ser testigo, a darle evidencia verbal de lo que confirma una verdad. Yo fui abiertamente. La predicación es un asunto público. No es un asunto privado, es un asunto público, pero es un asunto público donde testificamos y confirmamos una verdad que se nos ha sido revelada. Y Pablo dice: lo que yo me propuse en el corazón, la decisión que tomé, la intención que tengo, la determinación a la que he llegado, esta decisión que me llevará a un curso de acción. Eso es lo que está diciendo en sinónimos cuando dice: me propuse una sola cosa. No me propuse varias. Tenía como objetivo central el que pudieran conocer a Jesucristo y a este crucificado. Y ahí es donde nos está hablando del tema del mensaje. La predicación sin un Cristo crucificado no tiene sentido. Toda nuestra predicación gira en torno a un Cristo que fue crucificado en una cruz, que murió, pero que también resucitó al tercer día. Entonces, el tema central, Pablo lo está dejando bien claro. El tema central es un tema de la cruz. ¿Qué responsabilidad? Porque podemos predicar de muchas cosas, de eficiencia, de diligencia. Podemos predicar de santidad, podemos predicar de la oración, podemos predicar, pero todo eso no tiene ninguna validez. Lo que valida el mensaje es que Cristo fue crucificado en una cruz. Y Jesús y Pablo está dejando esto claro para poder entonces definir la forma. Entonces la forma, dice él: no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Cuando hablamos de excelencia, estamos hablando de algo que denota superioridad, que es notable, que es importante. Entonces lo que está diciendo él: mi centro no fue el escoger palabras que fueran notables. Tenemos la tendencia a querer escuchar una predicación que sea atractiva, que sea elocuente, que diga cosas que jamás hemos escuchado. Pero Pablo está diciendo: la verdad que necesitan escuchar es simple. Es hablar de Cristo y de este crucificado. Y yo no tengo problemas con que adornemos la predicación. No tengo problemas con la elocuencia. Quisiera ser elocuente. Quisiera poder expresarles palabras que fueran rimbombantes, palabras que usted escuchara y de repente usted dijera: se ve que sabe mucho. Pero Pablo está diciendo aquí: es importante que la predicación no esté fundamentada en la excelencia de palabra. Ahora, usted no crea que Pablo dice esto solamente por una revelación, sino que Pablo lo dice también por una experiencia.
Porque en Hechos capítulo 17, cuando Pablo llega a Atenas, dice que él discutía en la sinagoga de los judíos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Y cuando dice que lo trajeron a este lugar tan difícil de pronunciar, Areópago, yo quiero que usted entienda que lo llevaron como a la mesa central donde se debatían los temas más relevantes, y se les permitía hablar solo a aquellos que gozaban de una capacidad y de un prestigio para poder ser escuchados por todos esos filósofos y hombres elocuentes que debatían y que constantemente estaban filosofando y expresando ideas profundas que la gente llegaba para simplemente verlos y decir: wow. Y a Pablo se le da el privilegio de predicar ahí. Pero dice que se le llamó a él palabrero. Y dice que una vez que él estuvo ahí, dice: todos los atenienses y todos los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y en oír algo nuevo. Entonces, cuando oyen a Pablo decir: este viene predicando sobre un nuevo Dios, él capturó la atención de ellos. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que dice el verso 32: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió, escuche, salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron. ¿Cuántos creyeron? Algunos. Y juntándose con él, dice, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Entonces, lo que nosotros vemos es a un Pablo que cuando él está en Atenas, él no ve grandes resultados. Y no ve grandes resultados porque pareciera ser, esto es especulación, que lograron traerlo a él a un ring que no era el ring en el cual él debía pelear. Nosotros tenemos que tener cuidado que no caigamos en lugares que el Señor no quiere que nosotros caigamos. El evangelio no es un asunto de debate. El evangelio es un asunto de fe. El evangelio no es un asunto de lógica. No es un asunto que pueda ser explicado de tal forma que aquellos que están buscando entenderlo reciban la explicación que están requiriendo y de esa forma digan: ok, tiene sentido, tiene lógica, suena bastante parecido a lo que he aprendido, suena bastante parecido a lo que la ciencia ha probado, por lo tanto entonces es creíble. Y Pablo está dejando eso claro y dice Pablo: porque no es un asunto de excelencia de palabra. Entonces, lo que está hablando primeramente en la forma es que el evangelio no es un asunto que se puede presentar con un conocimiento natural. Es importante que podamos ver cómo la predicación es vital para nosotros. Y una de las cosas que uno puede ver en estos primeros versículos es cuando Pablo dice: me propuse. Había una intencionalidad en Pablo de dejar un mensaje, no solo desde lo que era el mensaje, sino desde la forma. Pero algo que me llama la atención acá es poder entender que el mensaje necesita ser recibido no por lo que yo quiero escuchar
o por algo que venga y sea agradable a mis oídos, sino verdaderamente porque es la palabra que va a construir, a edificar mi vida. Entonces, cuando comenzaba esta enseñanza, nosotros tenemos una responsabilidad del altar a la hora de enseñar un mensaje, a la hora de predicar un mensaje, pero también escuchamos mensajes, también recibimos una palabra. Y lo importante que creo que Pablo asienta acá es lo vital de poder recibir ese mensaje que edifica, no que solamente suena bien a nuestros oídos. Estaba viendo un reportaje en un video, y estaba una mujer entrevistando y de repente se exaltó y se enojó muchísimo y comenzó a decir: ya me tienes cansado con la Biblia, no me interesa lo que dice la Biblia, siempre estás mencionando la Biblia, ya. Para mí la Biblia no significa nada, no me importa, no me la mencionen, no me interesa, no es un argumento válido para mí, no quiero escucharte, así que cállate. Yo le escuché y me quedé asombrado, pero aprendí que el peor error que podemos cometer es ponernos a hablar con alguien que no entiende que el evangelio no es un asunto intelectual. El evangelio no es para debatir. El evangelio es para los pobres de espíritu. A los pobres es anunciado, a los pobres de espíritu es anunciado el evangelio. Y yo dije: yo tengo que cambiar mi forma de ser. Y voy a identificar más cuando esté hablando con alguien que, aun cuando no se desborde como esta mujer, tenga ese espíritu. Porque cuando alguien tiene ese espíritu de esta mujer, aunque no se desborde, el peor error que yo puedo hacer es tratar de hacerle entender. Pablo salió de Atenas, y salió de Atenas porque ese pueblo no quería escuchar la verdad de un evangelio, de un Cristo crucificado, que para ellos es locura, y por esa razón se burlaban. Entonces Pablo tiene el entendimiento y dice: yo nunca voy a poder ser efectivo en el evangelio si yo rebajo el evangelio a un asunto intelectual, de excelencia de palabras. Y yo creo que el evangelio debe de presentarse con argumentos bíblicos sólidos, debe de presentarse con una congruencia cuando se habla, debe de haber una habilidad pedagógica en el momento de presentar esta verdad. Sin embargo, debemos de tener cuidado de no pensar que es un asunto intelectual, que le enseñemos a la iglesia a sacar las riquezas, como lo vamos a ver que aquí Pablo dice. Por eso es que Pablo lo deja bien claro y dice: yo vine a vosotros, dice, con limitaciones humanas. Esas limitaciones humanas tenían que ver con debilidad. Y cuando habla de debilidad, esa palabra es ausencia de fuerza o vigor. Indica incapacidad de producir resultados. Pablo está diciendo: tengo una debilidad que me da la ausencia de la fuerza necesaria para hacer y lograr lo que me estoy proponiendo. Tengo una debilidad y tengo esa incapacidad de producir resultados por experiencia en Atenas, porque en Atenas me esforcé por presentar el mensaje congruentemente, y cuando lo presenté se burlaron de mí. No voy a seguirme esforzando en creer que en mis propias fuerzas yo puedo producir los frutos y los resultados en las personas. Por eso hoy reconozco que aquí, cuando yo vine a Corintios y presenté el evangelio, yo vine con debilidad, vine con un entendimiento de que no tengo la fuerza, de que no tengo la capacidad de producir los resultados en ustedes.
Pero también dice Pablo, no solamente con debilidad, sino también con temor. Y esa palabra temor es la palabra fobo, que significa emoción experimentada en anticipación de dolor o peligro específico. En otras palabras, cuando él iba a Corintio, él experimentó antes de llegar una emoción de dolor o peligro que usualmente está acompañada de un deseo de huir. ¿Por qué? Porque ahora voy a presentar el evangelio a un lugar y me puede pasar lo mismo que antes. Se pueden burlar de mí. Pero dice, no solamente con debilidad y temor, sino con temblor. Ahora, ya el temblor es la acción de agitar o vibrar rápidamente en pequeños movimientos. Cuando alguien está temblando. Entonces, Pablo experimentó una debilidad, un temor, un temblor que estaba afectando todo su ser. Era un asunto mentalmente, era un asunto emocionalmente, era un asunto espiritual, era un asunto físico. O sea, Pablo llega a Corintio con todo su ser sacudido por un asunto de incapacidad personal. Entonces, cuando nosotros vemos a Pablo que dice esa debilidad, ese temor y ese temblor, ¿cómo se pudo haber manifestado? Y nosotros podemos leer en todas las epístolas cómo Pablo físicamente tuvo problemas, tuvo enfermedades. Algunos dicen que dificultades de la vista. Otros, cuando nosotros leemos en 2 de Corintios, el capítulo 12, verso 7 en adelante, él habla del aguijón en la carne. Nosotros vemos en 2 de Corintios capítulo 11, verso 23, cómo Pablo habla de que naufragó en alta mar, que estuvo en caminos en muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligro de la ciudad, en peligro de los desiertos, en peligro del mal, en peligro de muchos falsos hermanos. Dice, estuve en desvelo, en hambre, en sed, en ayunos, en fríos, en desnudez. Entonces, cuando nosotros comenzamos a leer que Pablo dice, yo llegué con mucha debilidad, con mucho temblor, y leemos todas estas cosas que él nos revela en las epístolas, cuando él fue maltratado, cuando Hechos capítulo 18 del 12 al 7 también nos habla de cómo él continuamente estaba en asedio y habían maquinaciones para hacerle daño, de tal forma que aún lo llevaban a juicio ante los procónsul, tratando de hacerlo caer en la cárcel, desilusionado del fracaso en Atenas. Pero ahora está ahí y dice, mi predicación fue con temor y temblor y gran debilidad. Y fíjense que cuando uno piensa en Pablo y en lo que escribió, uno dice, este ha de haber sido un predicador extraordinario. ¿Qué creen ustedes? ¿Que Pablo era un predicador extraordinario o no? Mire, todos me acaban de decir que sí, por cuestiones de cámara, ¿no? Pero ¿saben una cosa? La Biblia no dice eso. Miren lo que dice en 2 de Corintios capítulo 10, verso 10. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, dice, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Mire qué interesante, porque uno se imagina a Pablo asediando a la iglesia y las ropas de Esteban a los pies de él. Y uno se imagina, yo no sé por qué siempre me imaginé a un hombre grande, fuerte, con un carácter firme, con una presencia como un general del ejército. Pero aquí dicen que tenía una presencia débil. En otras palabras, si él se hubiese puesto de pie en este púlpito, lo que estaban diciendo es que corporalmente él era débil. No sé
exactamente a qué se refiere, pero lo que está diciendo es que cuando a él lo vieron físicamente, lo vieron débil. Pero lo que me llamó también mucho la atención es que dice que la palabra de él era menospreciable. O sea, eso de menospreciable es sin importancia. Ser o llegar a ser considerada como de poca o ninguna significancia, valor o peso. ¿Por qué esto es importante? Porque yo quiero confesarles a ustedes que yo he estado en lugares donde de repente alguien está hablando o está enseñando y me doy cuenta que yo he cometido este error que esta gente cometió con Pablo y que usted y yo es importante que no cometamos, que no seamos de los que nos dejamos llevar por las apariencias físicas de alguien, que no lo juzgamos por lo físico o por las palabras, midiéndolas desde si son elocuentes o no. Porque lo que estaban diciendo es que mucha gente tuvo el privilegio de escuchar verdades profundas, pero como solo vieron lo físico y solo prestaron atención a la elocuencia o a la excelencia de palabra, se perdieron la esencia de lo que Pablo les estaba soltando. Y nosotros vemos a Pablo escribiendo cosas profundas, y él mismo dice que él recibió una revelación que se le hacía imposible él expresar. Yo no voy a decir que Pablo era un mal predicador, pero pareciera ser que algunos lo juzgaron de esa manera. Entonces Pablo era un hombre que tuvo grandes luchas, porque nosotros leemos la escritura y leemos cuando dicen persecuciones, en naufragio, en desierto, en hambre, en azote, y siempre yo decía, ese Pablo es un fuera de serie. Ese tipo sí sabe lo que es sufrir con valentía por Cristo. Pero saben una cosa, de todos los personajes que usted pueda leer en la Biblia, a nadie se le apareció tanto el Señor como se le apareció a Pablo. Yo tengo 3 versículos que por tiempo no se los voy a leer todos, pero usted anótelo. Hechos capítulo 18 verso 9, Hechos 23 verso 11 y Hechos 27 verso 23, donde dice el primero que el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos 23 dice: y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ello, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y lo llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. En Hechos 27, 23 dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Estas son palabras que Dios le está dando a Pablo como un hombre que experimentaba los temores como usted y yo lo podemos experimentar. Entonces, cuando Pablo está diciendo debilidades, temor y temblor, no crea que era solo una expresión de humildad para que usted y yo la leamos y suene bonito. Esa era su vida, esa era su realidad, y era tan fuerte lo que él vivía.
que el Señor tuvo que aparecérsele 3 veces para que no abortara el propósito. O sea, cada vez que el Señor llegaba era para decirle: no temas, ten ánimo, no desmayes, porque vas a comparecer ante César. Usted sabe lo que es hablarle del evangelio a César, que se creía Dios, que lo adoraban como Dios, que tenía siempre esa percepción de que era muy peligroso que conocieran al rey de los judíos, porque esto pudiera significar que se rebelaran contra él. Y el Señor le está diciendo: tú vas a ir a predicarle, le vas a ir a dar testimonio a César. Por eso es que él tenía que tener clara la forma. La forma del evangelio no es con excelencia de palabras, primero. La forma del evangelio, segundo, no es confiando en nuestras propias fuerzas, sino por el contrario, entendiendo que lo vamos a hacer muchas veces con debilidad, con temor y con temblor. Pero número 3 dice: nada de palabras persuasivas. Y esto es otra cosa, porque él primero dice: no hay palabra excelente, pero ahora dice: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y cuando hablamos de palabras persuasivas, es el poder inducir a alguien a tomar un curso o una acción. El evangelio no puede manipularse. El evangelio no es para llevar a alguien a través del engaño a que haga algunas cosas. ¿Sabe qué me preocupa? Porque yo también lo hice cuando le decimos a alguien: hey, ¿querés hacer una oración? No, es solo una oración. Solo repetí conmigo. ¿Sabe cuántas personas nosotros pudiéramos estar haciendo que hagan una oración de fe sin convicción, solo porque los persuadimos y nosotros creemos que eso produce salud? Escuche, y he visto a gente que dice: hizo la oración de fe. Y literalmente algunos creen que ni cuenta se dieron. O sea, te la dibujé. Por eso yo le digo a los pastores cuando hacemos el llamado, digo, yo no le doy mucha vuelta. ¿Quieres recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador? La Biblia dice que todos pecaron y que todos están destituidos de la gloria de Dios, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. A todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y la Escritura dice que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. ¿Crees esto? Entonces repite esta oración. Claro, la gente tiene que saber que están muertos en sus delitos y pecados. Entonces Pablo dice: el evangelio no puede ser un evangelio a través de la manipulación, la adopción de un punto de vista mediante argumentos y súplica. Tampoco es un asunto de rogar: por favor, acepta a Cristo. Pablo está diciendo: esto es un asunto de una predicación que no puede ser basada en una sabiduría humana, sino, dice, tiene que ser basada en una demostración del Espíritu. Solo quiero cerrar diciendo esto. Esto es más relevante de lo que tal vez muchos están pensando, y por eso es que quiero remarcarlo. Pablo comienza hablando en el capítulo 2, en el verso 1, y él está hablando del momento en el que él fue a predicar, y habla de la forma en que él expresó el evangelio. Pero al final dice el por qué dijo todo lo que dice anteriormente.
Y esta parte del por qué es clave, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si yo te preguntara hoy, ¿dónde está fundada tu fe? Yo sé que muchos me dirían en Cristo, rápido, pero muchos en realidad no la tienen en Cristo. Por eso es que a veces tenemos demandas sobre los hombres. Una fe fundada sobre la sabiduría de hombre siempre va a poner los ojos en los hombres. En la sabiduría de los hombres puede implicar que quieras un consejo, que no entiendes que el Espíritu Santo te puede hablar y guiar, y entonces estás queriendo hablar con alguien y tener acceso a alguien. Yo he pasado por ahí. Yo le dije en ocasiones a mi esposa, ¿cuánto quisiera poder tener una hora para hablar con tal predicador, con tal pastor, con tal ministro? Que me dé una hora. Sería fuera de serie para mí. Y no nos damos cuenta muchas veces que estamos rechazando al Espíritu Santo que tenemos dentro. Tenemos un conflicto, tenemos un problema, tenemos una circunstancia adversa y creemos que un hombre nos puede sacar. Y por eso es que hay muchas personas que hoy en su vida están diciendo, mi fe no me está funcionando. Porque la fe la tienen fundada en el lugar incorrecto. Muchos están diciendo, no vale la pena seguir adelante, porque su fe la tienen fundada en el lugar incorrecto. Muchos están diciendo, no es justo, porque su fe la tienen en el lugar incorrecto. Ahora, Hebreos capítulo 11 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso no te lo puede dar ningún hombre. A veces nosotros queremos una predicación y nosotros tenemos una ventaja, tenemos la escritura con acceso total en cualquier momento. Pero estamos buscando un culto. Estamos buscando un culto con una predicación que muchas veces puede satisfacer tu mente, pero nunca llevarte a fundamentar tu fe en el lugar correcto, porque lo que necesitamos es una manifestación. Diga conmigo, una manifestación. Necesitamos una demostración del Espíritu Santo. En otras palabras, necesitamos una experiencia sobrenatural. Pablo lo que quería y ardía en su corazón era por darle una experiencia sobrenatural a la gente con el Espíritu Santo. Esa debe ser nuestra meta todo el tiempo. Poder generar juntos ámbitos que produzcan una manifestación del Espíritu Santo y de poder. Cuando nosotros comencemos a introducirnos a esa dimensión de fe, que es parte, no es todo, pero es parte. Por eso yo te pregunto una cosa: si te dieran a escoger entre que predique a alguien bien o que imponga la mano sobre tu vida si estás enfermo y se sane, ¿qué prefieres? Si te dieran a escoger entre una predicación que te lleve a decir wow, o una palabra soltada en intercesión que produzca un milagro en tu vida, ¿qué escoges? Creo que hemos estado buscando mal. Tiene que haber un deseo de conocer la palabra. Claro que sí. Tiene que haber una responsabilidad de enseñar la palabra correctamente. Claro que sí. Claro que debe de haber una pedagogía y que debemos de desarrollar
si Dios nos lo permite, una forma adecuada de entregar el mensaje. Claro que sí. Pero ¿sabe qué, hermano? El mundo no está necesitando un buen mensaje motivacional más. Hay muchas iglesias hoy donde el esfuerzo es entregar un mensaje motivacional que te haga sentir bien, escuchar lo que quieren. Hay muchos eventos tomando lugar en el mundo donde están escogiendo a un cantante que no es ni cristiano para traerlo como un mecanismo persuasivo y de manipulación. Qué fácil es desviarnos en una línea. La línea es muy delgada. Y yo no sé por qué nos cuesta tanto caminar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Por qué es tan complicado? ¿Por qué o nos volvemos legalistas o nos volvemos libertinos? ¿O nos volvemos menospreciadores de entregar el mensaje de forma coherente? Que las palabras que podemos decir en español sean dichas correctamente, y tengo miles que corregir, pero cada día debo de corregir más. Por eso yo le doy gracias a Dios que cada día estemos intercediendo más, porque lo que estamos buscando es la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que usted necesita. En un momento de congoja no necesitas un buen chiste. ¿Sabe? Literal, uno escucha gente decir, y a mí me gusta fulano de tal porque me hace reír. O a mí me gusta fulano de tal porque hace esto, y a mí me gusta fulano de tal porque hace el otro. Y está bien tener nuestra preferencia con lo que nos identificamos, pero no perdamos de vista de lo que hemos dicho hoy. El evangelio no es un asunto de palabras elocuentes. El evangelio no es un asunto de palabras persuasivas. El evangelio es un asunto de predicar a un Cristo crucificado, y que lo que Él hizo en la cruz, cuando fue crucificado, podamos manifestarlo de tal manera que lo que Él logró en la cruz, veamos de forma tangible el beneficio en nosotros. Y ese beneficio se puede manifestar de muchas maneras: en protección, en provisión, en sanidad, en liberación, pero que sea una manifestación gloriosa del Espíritu Santo.